vez he mencionado este pasaje en este púlpito. Es uno de los pasajes, hermano, que yo considero más duros que hay en la Biblia. Es uno de esos pasajes que a nosotros nos confronta y enciende una alarma para cada uno de nosotros. El contexto de esto habla de juicios del Señor, pero me voy a enfocar rápidamente en el versículo 10. Dice la palabra: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Esa es la primera parte del texto y la que nos vamos a ocupar. Otra vez dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Nuestro mensaje es hoy, hermano, la maldición que nos persigue. Nos persigue, somos amenazados por esta maldición si hacemos indolentemente la obra de Jehová. La palabra, hermano, maldición, habla de una desgracia que nos puede llegar en forma de castigo. Y el que trabaja en la obra de Dios de esta manera puede tener una desgracia en su vida que llega en forma de castigo. Y uno sabe cuando esas cosas vienen de Dios y cuando no. La palabra maldición, hermano, habla de pronunciar un mal contra alguien. Y este versículo nos sacude porque es Dios el que dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Las primeras expresiones de maldición en la Biblia vienen de Dios y están registradas en el libro de Génesis. Por ejemplo, cuando la serpiente engañó a Eva, dice la Biblia en Génesis, el capítulo 3 y el verso 14, Dios le dice a la serpiente que ella iba a ser maldita entre todas las bestias y que se iba a arrastrar sobre el polvo. La primera maldición que vemos, una maldición sobre la serpiente. La segunda maldición que vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en los versículos 17 y 18, Dios la dijo sobre Adán y le dijo: maldito será tu campo que producirá cardos y espinos. Por eso cada vez que en el campo vemos espinos, cardos, ese es el símbolo de la maldición de Dios, nos recuerda la maldición de Dios. La tercera maldición que vemos en la Biblia es Génesis 4, 11 y 12, cuando Dios habla con Caín, después que él mató a su hermano Abel, y entonces Dios le dijo a Caín que él iba a ser maldito, que la tierra no le iba a dar su fuerza, y había una maldición sobre Caín. Y también, hermanos, hubo una maldición que vino a través de Noé sobre su hijo Cam. Eso estudiamos creo que el domingo que pasó. Y eso después en el tiempo, en Josué 9:23, 800 años después, hermano, 800 años después, se cumple esa maldición y los cananitas, los descendientes de Cam, se tuvieron que ser esclavos del pueblo de Israel y ellos la condena era que tenían que cortar leña y tenían que llevar el agua al templo. Esa era parte de su condena, de la maldición que vino sobre ellos. Pero nuestro texto dice que es maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Y esa palabra indolentemente, ahí sí que vamos a poner atención. Porque esa palabra indolente quiere decir con poco interés. Así que yo estoy en riesgo si trabajo en la obra de Dios con poco interés, con poca dedicación o escasa dedicación. En un término más conocido por nosotros es que si actuamos con flojera en la obra de Dios, estoy en una zona de riesgo de recibir una maldición. En la antigüedad se usaba la palabra haraganería o haragán. Ahora creo que haragán le dicen a algo para barrer, ¿no? Un instrumento como una escoba, algo así. Pero un haragán era una persona que no era un inclinado al trabajo, alguien que no quería hacer nada. Y esa palabra haragán tiene que ver con indolencia, falta de esfuerzo. Cuando yo soy falto de esfuerzo, entonces califico como un indolente. Y si soy así, tengo que tener cuidado, porque la Biblia me advierte que maldito será el que hace la obra de Dios indolentemente.
Cuando hablamos de la obra de Dios y de ser indolente, estamos hablando también, hermanos, de un comportamiento falso. Esto es una figura repetida en las congregaciones de nuestro tiempo, comportamiento falso. El tratar de impresionar a otros de que somos muy santos, de que somos muy fieles, de que somos muy buenos cristianos, y ese comportamiento falso es actuar indolentemente, ser engañoso, ser un hipócrita, una persona de doble faz, de doble vida. Eso tiene que ver con ser indolente, y la palabra traición también está ligada al obrar indolentemente. Dice, maldito es el que obra indolentemente en la obra de Jehová. La palabra indolente es uno de sus sinónimos, es la palabra indiferencia. Ese término lo usamos más en nuestro tiempo, ¿no? Más que indolente no se usa casi. Pero la palabra indiferencia sí. Y cuando hablamos de un cristiano indiferente, lo primero que logra eso es ver el estado espiritual de una persona. Un cristiano, hermano, indiferente es una persona que está atrapada en una trampa de tristeza. Un cristiano triste, sin motivación, sin mucho entusiasmo. Él está allí, hermano, cautivo en una trampa llena de tristeza. Ese es un indolente, ese es un indiferente. Es una persona que tiene muy poca o nada de motivación. Nunca tiene buen ánimo. Ese es un indolente. Y si lo vemos nosotros desde un punto de vista espiritual, un indolente o un indiferente se puede ver como un criminal, como alguien que está cometiendo un delito, de que no está obrando bien delante de Dios porque está siendo desobediente a Dios. Así que se puede ver desde el punto de vista espiritual como un crimen, como un delito el ser indolente. Estamos fallando a Dios, no nos comportamos bien con Dios. Ahora, la indolencia, hermano, a mí me hace cómplice de la tibieza y de la frialdad. Decía un hermano nuestro de otra congregación, cúmplice, ese es cúmplice. Pero, hermano, cuando nosotros, hermanos, actuamos indolentemente, somos cómplices de la tibieza y de la frialdad, somos compinche. Nos sentimos bien en el ambiente de los tibios y nos sentimos bien en el ambiente de los fríos. Cuando eso no sucede, entonces cometimos el pecado de indolencia. La palabra indolencia, hermano, nos hace pensar en hombres y mujeres que deberían estar muy preocupados. Si al revisar mi vida yo veo que califico como indolente, como un ser indiferente, debería estar muy preocupado, porque lo primero que descubro es que Dios no usa esa clase de gente en su obra. Y si yo soy así, entonces Dios nunca me va a usar, no hay ninguna posibilidad de que Dios me use. Y nosotros recordamos en otro contexto, cuando Mateo capítulo 24 y versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ese pasaje, hermano, nos hace pensar que aún dentro de las congregaciones hay gente disfrazada de que son cristianos, pero sin embargo son fríos, son indolentes, su amor se enfrió, su corazón se enfrió. Son indolentes, son indiferentes en la obra, y detrás de ese disfraz de cristianos, hermano, allí se esconde un fenómeno que es creciente. Porque las iglesias del Señor hoy se están llenando de gente indolente, de hombres y mujeres indiferentes. Nada les importa, nada les interesa. No asumen nunca ninguna clase de responsabilidad. Son gente que siempre evaden constantemente la responsabilidad. Es como si alguien nos dijera hoy, hermano, usted puede limpiar el piso la semana. No, yo no voy a poder hacerlo. Estoy muy ocupado, tengo ahí cosas. Y hermano, y usted puede predicar, puede leer, y no estoy preparado, no estoy... Y cada cosa siempre no puede. Pero sin embargo, llega a las reuniones por instinto. Es domingo, uy, ¿qué hago? Tengo que ir a la iglesia. Pero es el instinto que me trae, no es mi deseo de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos. No es lo que me mueve el deseo de aprender la palabra, de crecer en la palabra, hermano. Muchas personas, hermanos,
se esconden debajo de ese disfraz de cristiano, pero son indolentes, no tienen ninguna motivación, ninguna gana de servir al Señor. Un ejemplo de un hombre indolente, que fue un gran predicador, pero tuvo su etapa de indolente. Hablamos hace 2 semanas sobre Jonás, ¿se acuerdan del hermano Jonás? Y de pronto se subió al barco equivocado, al que no quería Dios, era el barco que quería él. Y recuerdan que hablamos que le sorprendió un gran viento y una gran tempestad, decía, y después un gran pez. ¿Se acuerda que estudiamos todo eso? Pero cuando vino el gran viento y después se sumó la gran tempestad y los marineros se asustaron, y dice ahí la Biblia que pensaban que la embarcación se partiría, y el predicador estaba en el fondo de la nave durmiendo. Y tuvo que venir el capitán del barco y los otros y decirle: despiértate, dormilón. Ese es un cristiano indolente. Cuando todo se hunde, cuando todo está mal a nuestro alrededor, nosotros dormimos. Estamos en nuestro sueño espiritual. Y cuando pienso en el hermano Jonás y en nosotros, los griegos, con su filosofía y su cultura y esas cosas que le llamaban la mitología griega, y tenían dioses para todo, y tenían una diosa que ellos le llamaban Erguía, así se llamaba su diosa, era la diosa de la indolencia, la diosa de la indolencia, Erguía. ¿Y sabe cómo estaba representada? Por una mujer soñolienta, que se estaba ahí durmiendo. Y así, hermanos, es la indolencia. Y eso es lo que llega a nuestras iglesias. Somos parte de un cristianismo que se está durmiendo. Nos estamos perdiendo en un largo bostezo. Y ya pronto nos va a dominar el sueño y ya no vamos a hacer nada para Dios, ni siquiera venir a los cultos, hermano. Ni vamos a sentir un cargo en nuestra conciencia de que le estamos fallando a Dios. Y la Biblia, hermano, cuando llegamos a vivir esa situación, tiene un mensaje para darnos, y está en Romanos 13:11, y dice allí, hermano, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque estamos mucho más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Estamos mucho más cerca del encuentro con nuestro Señor que el día que creímos. Y Pablo los exhortó a los romanos y a nosotros, le dice: ya es hora de levantarnos del sueño. Y ahora no espere que venga un hermano ahí y le dé ahí un sacudón de hombro. No, deje que la palabra de Dios lo despierte. Que sea la palabra de Dios que denuncie mi estado, hermano, de dormido. Y que la palabra de Dios sea mi despertador. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, hermano. La indolencia en nuestra iglesia hace que nosotros, el pecador, se transforme en un ser invisible. Y ese me trabajó en la cabeza esta semana. ¿Cómo puede ser que no nos encontramos con ningún pecador? Si nos traemos gente nueva a la iglesia y no tenemos almas nuevas entre nosotros, entonces el pecador se volvió invisible. No cruzamos a ninguno en el camino. Con nadie nos detenemos a hablar, a predicar, a invitar. Y entonces, así, hermano, como si fuera el pájaro loco ahí en el árbol, tic, 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 me hacía así en la cabeza, le digo: nuestra iglesia nos agarró la indolencia y no nos estamos dando cuenta, estamos tan dormidos, porque ¿cómo puede ser que no nos crucemos con pecadores? Se volvieron invisibles, hermano, no los vemos, no los encontramos, hermano. Y entonces ahí yo digo: ay, tenemos que despertar, tenemos que reaccionar. Entramos en un mes nuevo con desafío, en este mes de septiembre deberíamos estar todos bien despiertos, con los ojos bien abiertos, hermano. Un ejemplo muy conocido de la indolencia, ya se los voy a citar, pero antes de llegar ahí voy a leer de nuevo. Dice el texto: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. 2 ejemplos de gente indolente para que usted diga: estoy entendiendo bien el mensaje. Busque el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 30. Y cuando nos enfrentemos a este pasaje, usted va a decir: ah, por aquí viene la cosa. Mire, Evangelio de Lucas, el capítulo 10, versículo 30.
Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahí hay dos personas indolentes, un sacerdote y un levita. ¿Quiénes eran estos? El sacerdote como un representante de la religión. La religión, hermano, que en el nombre que tenga es fría, está muerta, porque Cristo no es el centro de la religión. La religión ha sido una creación de los hombres. En cambio, la iglesia es la que Cristo compró con su sangre, y Él dijo que Él iba a iniciar su iglesia. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No una religión. La religión es producto de los hombres. La iglesia es la obra de Cristo. Él edificó su iglesia. Él la compró con su sangre, dice la Biblia. Y aquí pasa un líder religioso y ve al hombre ahí caído, malherido, sangrante. La Biblia dice medio muerto. No sé si ese sacerdote tenía buen ojo, y al verlo dice: no le veo la billetera, no debe tener nada. Y siguió de largo, no le puedo sacar nada. Y luego viene un levita. El levita cumplía muchas funciones. Era el encargado de la adoración, de la predicación, pero habían un grupo de levitas que eran como una especie de policías, que eran guardianes del templo. No sabemos cuál de esos ministerios ocupaba este levita, pero él representaba la ley en un sentido. Y cuando lo vio al hombre malherido y sangrante, siguió de largo. Se comportaron de manera indolente, despreocupada, desinteresada. Sintieron el dominio de la flojera. Dicen: no, que otro que se ocupe. Y a veces nosotros somos así, hermano. Vemos los necesitados, aún de nuestra propia familia, que necesitan de Cristo, y seguimos de largo. Ya lo voy a invitar más adelante. Ya más adelante me voy a ocupar de él. Y vemos la gente y vemos las familias malheridas, desangrándose. Y nosotros siempre en la misma. Seguimos de largo, seguimos de largo, seguimos de largo. Pero usted ya conoce la historia. Después de estos dos vino un samaritano. La persona más impensada, un mestizo. Era una persona que era despreciado. Y del que menos se esperaba fue el que más hizo. Y en la figura de este samaritano está representada la obra de Cristo. Porque él fue despreciado y desechado entre los hombres, dice la Biblia. Él fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cuando vio al malherido, dice aquí el texto que él fue movido a misericordia. Déjeme recordarle eso. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahí está, hermano, fue movido a misericordia. La palabra misericordia habla de un amor así literalmente, que nace de las tripas del hombre. Así es la traducción, nace de lo más interno del ser humano, de las tripas. Nace de adentro, no es una expresión de amor fingida, no es una expresión de amor oportunista, es algo que me sale de adentro. Él fue movido como una voz interior que dijo: ahí está el que hay que ayudar, ese es el que hay que levantar, ese es el que hay que atender, ese es el que vendar sus heridas. Y después que puso vino y aceite, no es que le dio un trago, sino que eran elementos medicinales, tanto el vino como el aceite. Suavizó sus heridas. También ahí hay un tipo de la presencia del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo, y el mismo Señor ahí presente atendiendo la necesidad física y espiritual de ese hombre. Y con ternura lo tomó y vendó sus heridas y lo subió a su cabalgadura. Y ese hombre es la figura de cuando nosotros
el Señor nos rescató del pecado y nos puso en su cabalgadura y empezamos a ir camino al cielo con Él, ¿no? Y luego le llevó al mesón y salió el mesonero. Y el mesonero es la figura de Dios, el guardián. Y el samaritano se lo entrega al mesonero, lo deja en el cuidado, la figura de Dios. Cuando el Señor estuvo en la cruz, sus últimas palabras fueron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí lo dejó en las manos del mesonero. Y Dios iba a cuidar. Y le dice el Señor: atiéndele. Dice, y si la deuda es mucha, yo cuando vuelva te lo pagaré. Y ya sabemos que Él pagó nuestro precio de la salvación. No con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Pero hermano, el samaritano nos demuestra el camino a seguir. Los otros dos son indolentes. Los otros dos estaban bajo maldición de Dios, hermano. No se preocuparon por el caído, no se preocuparon por el necesitado, hermanos. Y a veces nosotros nos parecemos también a Caín. Cuando Caín mató a su hermano y trató de esconderlo, Dios le habló a Caín y Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y luego le dice Dios la segunda pregunta: ¿qué has hecho? Y la reacción de Caín es como la nuestra: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Yo a veces aquí en este mismo lugar escucho a gente orar o decir: y el hermano fulano de tal, bueno, Dios sabrá en qué anda, o Dios sabrá el motivo por el cual no está. No, no es Dios, nosotros también tenemos que saber. ¿Por qué no está con nosotros? ¿Por qué no viene entre nosotros? ¿Por qué no está siendo parte de nuestra comunión? Porque nos desprendemos rápidamente. Ya Dios sabrá los motivos, Dios conocerá la circunstancia, causa, razón. No, nosotros también. Y Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín se parece a la nuestra. Le dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y si no nos cuidamos entre los hermanos, ¿quién nos va a cuidar? Y entonces Dios le da los motivos. Dice: yo siento el clamor de la sangre de Abel desde la tierra. Pero a veces somos como Caín, hermano. No nos preocupamos por los hermanos. No nos preocupamos. Y eso es obrar indolentemente, comportarnos indolentemente. No tener preocupación, tener desinterés por la gente, hermano. Y nosotros, hermano, no estamos aprovechando nuestros dones, la capacidad que Dios nos ha dado, porque un don es una capacidad dada por Dios. Y cada uno de nosotros fuimos capacitados al menos con un don. Pero cuando pensamos en nuestros dones, ahí están olvidados, abandonados, oxidados están nuestros dones. Están en desuso. Y los dones Dios no nos ha dado, hermano, para lucirnos. Dios nos ha dado dones para ponerlo al servicio de nuestros hermanos. Y cada uno tiene su don. Y necesitamos, hermano, que la iglesia, cada uno muestre ese don. Pero el mundo y el pecado nos han hecho tan mezquinos, hermano. Y parece que pasan los días y el tiempo y siempre estamos mirándonos nuestro ombligo. Nos hemos vuelto egoístas. No nos interesa lo que le pasan a los otros. No nos importan sus necesidades, sus aflicciones. Y cuando no tenemos interés en el prójimo, nuestra vida se vuelve un desperdicio. Nuestra vida se vuelve un desperdicio. ¿Sabe cuál es la peor forma de morir? Podemos elaborar una lista de enfermedades terminales dolorosas, pero la peor forma de morir es hacerlo pensando en uno mismo. Viviendo para mí mismo, pensando para mí mismo. Esa es una forma de muerte cruel, de vivir solo para mí. Pero Dios dice: maldito el que hace indolentemente la obra de Jehová. Los hermanos son la obra, somos la familia de Dios. Tenemos que preocuparnos unos por otros, hermanos. Pero la indolencia se ha vuelto una enfermedad silenciosa, un asesino silencioso. Hace algunos años atrás, los médicos empezaron a usar esta terminología, una enfermedad silenciosa. Es una enfermedad que aparece de un momento a otro y uno se muere. Una persona muy cercana a nosotros en el fútbol tuvo un cáncer en su garganta. Y yo le vi a él en el fútbol y al mes estaba muerto. Fue todo así muy rápido, una enfermedad silenciosa. Hablan de la diabetes como la enfermedad silenciosa, hablan de la osteoporosis, eso que
los huesos se quedan todos con huequitos, con cosas. Y hay un montón de cosas que yo no sé bien, pero sé que estas son parte, el glaucoma también, son parte de lo que los médicos le llaman enfermedades silenciosas, asesinos silenciosas, se manifiestan y en poco tiempo la persona muere. Y la indolencia, hermano, se volvió una enfermedad terminal y silenciosa, se metió en nuestras iglesias, empezó a atravesar los bancos de nuestra congregación y nos vamos apagando y nos vamos muriendo en nuestra vida espiritual y no nos damos cuenta. Porque así trabaja el enemigo. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús dijo que cuando los hombres durmieron vino el enemigo y sembró cizaña. Y ese veneno, hermano, se mete en nuestra vida espiritual y termina, hermano, con nuestra vida espiritual. No notamos la enfermedad porque es silenciosa. ¿Se acuerdan en los días del COVID-19 o de la COVID? Y decían, este tiene el virus, pero es asintomático. ¿Se acuerdan de esa palabra que usaban todos los médicos? Este es asintomático. Tiene el virus, pero no lo siente. Tiene el virus, pero no lo da cuenta. Ahora nosotros, hermanos, parece que estamos en este estado de asintomático. Somos indolentes, somos indiferentes. No estamos metidos en la obra de Dios 100%. No es nuestra prioridad servir a Dios. Somos asintomáticos. No nos damos cuenta, pero tenemos ese problema. La indolencia, hermano, el asesino silencioso. ¿Sabe qué, hermano? Él se está encargando de matar las iglesias. Y así van. Si usted viera la cantidad de edificios en el mundo que se venden cada mes, y no lo venden para otras congregaciones, se vuelven supermercados, se vuelven empresas, pymes, cosas así. Iglesias que se cierran y es porque la indolencia fue ganando espacio en las congregaciones. Pero aquí estamos esta mañana para plantar la bandera de alerta, decir, hermano, estemos atentos, no sea cosa que la indolencia se metió hasta en nuestros huesos y todavía no nos dimos cuenta. Y yo tengo que meterme en serio en la obra de Dios, hermano, porque cuando yo, hermano, no siento deseo de comunión con Dios, de orar con Dios, hermano, digo que voy a pasar una vida eterna con Dios, pero sin embargo no tengo 5 minutos en el día para hablar con Dios. No se entiende eso, ¿no? Dice, yo voy al cielo, tengo vida eterna, pero tuvo 5 minutos de oración con Dios. No lo tuve. Y cuando esas cosas me pasan es porque ya estoy atrapado en la indolencia. Estoy en la trampa de la indiferencia al punto tal que ya ni me importa la comunión con Dios. ¿Leyó la Biblia ayer? ¿Leyó la Biblia hoy? No, que salí de apurada para el trabajo. No, que salí de apurada para la iglesia, que perdí el colectivo, que esto. Pero no leyó la Biblia, ¿no? Y la indolencia se nos mete, hermano, de a poquito. Y va a terminar con nuestra vida. Es silenciosa. Y después no es suficiente que alcance. ¿A quién le echo la culpa? ¿Al predicador? ¿A mis hermanos? ¿A la distancia de la iglesia? ¿A que son muy estrictos? No sé qué cosas dice la gente. Pero las excusas no sirven. Porque este virus lo creamos nosotros y lo alimentamos nosotros. La indolencia. Por no tener ese valor y ese coraje santo de ponerme en serio en la obra de Dios. Y nuestra falta de amor es tan grave que estamos contaminando a nuestros hijos de indolencia y tampoco nos importa. Porque los hijos van a ser el reflejo de los padres. Ellos son los que vienen siguiendo nuestras huellas y no solamente nos dañamos a nosotros, sino a la herencia que Dios nos confió. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. ¡Wow! Estaba fuerte este versículo, ¿no? Yo cada vez que lo leo digo, uy, está... Una maldición de Dios para el indolente. Y yo puedo estar en esa categoría. Una enfermedad terminal en el alma. El asesino que anda suelto, hermano. La indolencia. Ella anda, generalmente, se la ve de la mano con el orgullo. Cuando yo empiezo a sentir las primeras muestras de la maldición, ¿y por qué no me funciona la familia? ¿Y por qué no me funciona el trabajo? ¿Y por qué no me funciona mi vida espiritual? Y empiezo ahí, y el por qué, porque ya estoy en la trampa de la indolencia. Ya se metió la indolencia en mi vida, hermano. Y entonces, en vez de decir, voy a caer de rodillas delante de Dios y pedirle perdón y pedirle que Él me ayude, decir, yo voy a salir de esta. Yo voy a salir. Yo tengo energía, yo sé. Así se escucha más a los jóvenes.
Y los que peinamos cana, dice, ya tengo experiencia de vida, yo me voy a arreglar solo. Ya salí otras veces. Y la indolencia sigue creciendo. Y Dios dice, no es así, tenés que caer sobre tus rodillas. Tenés que arrepentirte, tenés que cambiar. Hermano, y nosotros paseamos orgullosamente de la mano del orgullo. Tremendo, hermano, ¿no? Pero así somos. Así somos. Pero Dios quiere hablarnos y Dios siempre quiere darnos una oportunidad. No espere que su vida se hunda como el Titanic. ¿Sabe que eso pasó en el mes de abril del año 1912? Y en el año 1986, mire cuánto tiempo pasó, un tal Balak rescató los restos del Titanic, los sacó a flote los restos, no enteros, los restos. Y a veces nuestra vida se hunde por causa de la indolencia. Y después a veces tenemos la oportunidad de volver a la obra del Señor, al camino del Señor, pero ya son los restos, no estamos enteros. Porque el pecado nos golpeó mucho, nos lastimó mucho. Hermano, este tema de la indolencia, cada uno de nosotros tenemos que verlo. Y Dios quiere trabajar con nosotros. Ayer no hicimos ninguna grabación, nada. Yo le pedí a los hermanos y conté la historia de un hombre que se llamaba Jefté. Muy rapidito, no voy a decir todo lo que dije ayer. Pero en la vitrina, en la galería de los héroes de la fe y de las heroínas que aparecen en Hebreos capítulo 11, en el verso 32, ahí aparecen unas personas, entre las que está Barak, que era un juez, Sansón, y aparece el nombre de Jefté. Yo pregunté a los hermanos quién conocía, nadie conocía quién era Jefté. Entonces él fue un juez de Israel. Había 13 jueces que aparecen en el libro de Jueces. Y le dije, vamos a ir a estudiar. Y nos metimos en el capítulo 11. Y en los primeros 3 versículos dice que este hombre era hijo de una ramera, de una madre prostituta. Y su padre se llamaba Galat. Y se casó con otra mujer, no con la madre de Jefté, con otra mujer y tuvo hijos. Y luego sus hermanastros lo echaron y le dijeron así en la cara, no queremos que heredes con nosotros. Y la madrastra lo echó. Y después nos enteramos que los ancianos, los líderes del pueblo, también lo echaron. Y este se fue a vivir lejos y encontró una banda de ociosos, de vagos. Y ahí anduvo con ellos, con los sinvergüenzas, haciendo sus cosas, sus diabluras. Hasta que los amonitas atacaron al pueblo de Dios. Y ahora los ancianos se acordaron de Jefté y lo fueron a buscar. Diría el mexicano, échanos la mano. Ven a ayudarnos, mirá que los amonitas. Y ahí este hombre, tiene que leer todo hasta el verso 40. Y ahí ese hombre hace un pacto con Dios. Y al final, hermanos, apareció en Hebreos capítulo 11. Pero mi cuadro familiar, mi historia pecaminosa o geográfica, vengo del campo, vengo de la selva, vengo de un barrio de calles de barro, de tierra, vengo de un rancho de lata y madera, vengo de... no importa, mi familia era mi padre borracho, mi madre una loca, lo que sea. Ninguna de esas cosas es excusa para servir al Señor. Mire lo que era este hombre Jefté. Qué cuadro familiar, qué drama, hermano. Él era un típico de los que se llamaba un resentido social. Pero ese hombre se puso en las manos de Dios y se transformó en un héroe de la fe. Y en este mes que pensamos, vamos a tener que dejar de usar de excusa nuestro pasado. No tengo estudio, no fui a la secundaria, no sé leer o no sé cantar o no sé qué, tantas cosas no sabemos, pero sí podemos saber ponernos en las manos de Dios. Y aún lo que los hombres descartan es lo que Dios usa, porque ya lo sabemos, hermano, porque Pablo lo dijo, que lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Así que si nos sentimos que en nuestro historial de vida hemos sido rechazados, desplazados, humillados, ofendidos, lo que sea, calificamos para ser usados por Dios. Lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo, eso usa Dios, hermano. Tenemos que escapar de la categoría de indolentes y ponernos en las manos de Dios. 2 versículos finales. Me acordé que me tengo que ir. 2 versículos finales. 2 de Corintios capítulo 5.
Es que este del predicador, cuando uno está acá, esta es la prioridad. Pero mira ahí 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. Y después de este le voy a leer 2 textos más y ahí sí vamos a terminar. Pero trate de hoy en su casa, hermano, agarrar el capítulo 11 del libro de los Jueces y lea la historia de ese hombre llamado Jefté. Y lo que pasó con su hija, tremendo, eso se lo dejo como incógnita, lea eso. 2 de Corintios, hermanos, capítulo 5, versículo 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Cristo murió por todo y ahora estoy yo. ¿Y qué hago? ¿Me vuelvo egoísta? ¿Me vuelvo un indolente? ¿Vivo para mí? El consejo de la Biblia no, dice, viva para aquel que murió por todos. Si Cristo murió por todo, vivamos para Él. Pero estoy en la trampa, estoy en la jaula de la indolencia. Escápese, pídale a Dios que le ayude en esta mañana. Deje de ser indolente y empiece a vivir para Cristo, el que murió por todos. Número privado. Y ahí hay una palabra media rara que usted quizás la interpretó para otro lado. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pero este es el sentido real. Esa palabra nos constriñe quiere decir que nos empuja, que nos impulsa, que nos lleva adelante. Eso hace el amor de Cristo. Una nueva mirada a la cruz en esta mañana nos haría bien y contemplar al que murió por nuestros pecados. Cantamos en el himno, Él murió por mí, en la vergonzosa cruz. Deberíamos mirar esa cruz y allí encontrar nueva fuerza, que nos empujen, que nos impulsen, que nos lleven hacia adelante. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo puede lograr eso, el amor de Cristo nos puede sacar de la indolencia, de nuestro estado de indiferencia. Y hermanos, la pregunta que yo me he hecho en esta semana, ¿hasta cuándo Dios nos tolerará nuestra indolencia? ¿Será que Dios le va a poner ahí un punto final a nuestra indolencia? ¿Hasta cuándo llegará, hermano? Porque esa palabra indolencia nos impacta de un modo muy negativo, ¿no? Y revela algo muy oscuro de nuestra vida. Si soy indolente, estoy en el lugar equivocado. Necesito salir urgentemente de ese lugar. Donde hay indolencia, no hay fervor. A veces gente me ha dicho a mí, y seguramente a ustedes también, me gusta la iglesia, me gusta la predicación, los hermanos son amables, pero son desanimados. Y si cantan para adentro, claro que están desanimados. Si no son demostrativos, viene un nuevo y recorre toda la iglesia, fue al baño, a la cocina, subió, bajó y nadie le dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Si nadie le dijo bienvenido, ¿quién va a querer venir a nuestra congregación? Hermanos, la indolencia donde está, no hay fervor, no hay entusiasmo, no hay motivo, siempre andamos de capa caída, hermano. Eso es lo que hace un indolente. Decían en mi pueblo, andan tristes como lechuza de panteón. Esos son los indolentes. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y tenemos que desarraigar la indolencia. Sacar y llenarnos de ánimo y de entusiasmo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Ahora, septiembre, hoy es el primer día. Es una fecha excelente. Y me voy a animar y motivar para servir al Señor. Y voy a volver a tomar la cruz y a volver a poner la mano en el arado. Y otros tomarán las redes y serán pescadores de hombres otra vez. Wow. ¿Cuándo? Este mes. ¿Cuándo empieza? Hoy. Hoy es primero, ¿no? ¿O anda mal mi almanaque? Hoy es primero, hermano. Ya hay que terminar con la indolencia antes que ella termine con nosotros. Los 2 versículos prometidos y me voy. Uno lo leyó hermano Rubén, en Proverbios capítulo 3. Porque los antiguos predicadores, los bien viejitos, hermano, cuando hablaban de la indolencia, hablaban de que necesita un antídoto. Y una cosa, hermano, que es el antídoto es cuando estamos en presencia de algo venenoso. Entonces ahí se usa el antídoto, se aplica. Y esto es la indolencia, hermano, es algo venenoso, que enferma nuestra vida, que contamina nuestra vida, hermano.
Y mire cómo dice aquí Proverbios que leyó el hermano, porque acá está la medicina. No lo vamos a dejar con la enfermedad, le vamos a dar la medicina también. Dice acá Proverbios 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, traducción de Lomas del Mirador, no sigas mirándote tu propio ombligo. Ese me entiende más el lenguaje, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Teme a Jehová y apártate del mal. Ya deja de ser indolente, eso es malo. Y ahora dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Acá está la medicina, hermano. ¿Y cuál es la medicina que no la vi bien? Ahí lo dice, teme a Jehová, ten respeto por Dios, ten reverencia por Dios, considéralo a Dios. Como dice otro de los textos, considera a Jehová en todos tus caminos y Él hará. Dice la palabra, teme a Jehová y apártate del mal. ¿De qué mal? Si tú sabes. Si tú sabes. No necesito un predicador que se lo describa. Ya está la medicina. Y ahora al final, Eclesiastés. El libro vecino acá de Proverbios. Vamos un poco más adelante, Eclesiastés. Capítulo 9, versículo 10. Ese es el texto final. Pensando en septiembre. Pensando en nuestro aniversario, en nuestra vida de servicio. Aquí va. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que tienes para hacer, hazlo pronto. ¿Cuándo? Hoy, 1 de septiembre, empieza la nueva carrera. Empieza mi nueva vida de servicio con más entusiasmo, con fervor, con más dedicación, lejos de la indolencia, lejos de la indiferencia, porque si no, hermano, cuando estoy en el sepulcro ya no lo puedo hacer. En Catán, en La Ferrer, Villegas, creo que a mí me toca en Flores, no sé dónde va a estar nuestro sepulcro, pero ya no vamos a poder, cualquiera de esos lugares, no vamos a poder hacer más nada. Pero todo lo que te venga al mano, hazlo. Empezando por hoy. ¿Tiene hora? ¿Qué hora será? A ver. 12:57. En esta hora podemos empezar. De nuevo, a servir a Dios. A hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Todo lo que Él va a poner en nuestra mano. Dice, hazlo. No deje eso para mañana. No deje eso para más adelante. No salga de este lugar diciendo, lo voy a pensar, me parece interesante. No, hágalo, hágalo. Todo lo que tiene que hacer para Dios, hágalo. Porque si yo aprovecho las oportunidades de servicio que Dios me da, escaparé de la trampa del reino de la indolencia, de la indiferencia, y escaparé de la maldición de Dios. Porque estamos perseguidos por una maldición. Maldito es aquel que hace indolentemente la obra de Jehová. Yo quiero la bendición de Dios. Yo sé que usted también la quiere, pero hay que trabajar por ella, luchar por ella. Como Jacob en aquella madrugada, cuando luchó con el ángel, luchó de tal manera que le dijo, no te soltaré si no me bendices. Busquemos a Dios, hermano, y no salgamos de delante de Él hasta que empezamos a sentir sus bendiciones nuevas en nuestra vida. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tu gran amor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo que murió en la cruz por nuestro pecado. Gracias por la salvación eterna. Y mira ahora, Padre, en nuestros corazones. Y si ese virus de la indolencia, de la indiferencia está en nosotros, sácalo, Padre, en esta hora. Y pon en nosotros nuevo ánimo, nuevo entusiasmo, nuevos deseos de servirte. Danos nuevas fuerzas del cielo, Señor, y que podamos honrar y glorificar tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada vida aquí en este lugar. En el precioso nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, con ánimo, vamos, que empieza septiembre, nuestro mes de desafío. Y recuerde eso, hermano, de la operación rescate. Hay mucha gente para animar, para extenderle la mano, para levantarlos y verlos junto a nosotros en el camino del Señor. Dios les bendiga grandemente. Hermano Josué.